para esta semana se confirma un nuevo paro nacional por 48 horas, paro nacional docente. Confirman los gremios universitarios una huelga para el día jueves 27 y viernes 28 de agosto ante la falta de pago del fondo previsto por la ley de financiamiento educativo que el gobierno debe aplicar, ejecutar según lo que se aprobó en el Congreso y se revalidó varias veces porque no solamente se votó en el Congreso, sino que el gobierno intentó bloquearlo con un DNU, se volvió a tirar abajo el DNU que recortaba este ajuste a lo que es la universidad pública, y el gobierno tiene la obligación de obedecer y acatar la ley de financiamiento educativo de las universidades nacionales y no lo hace. El gobierno se toma la libertad de hacerlo, de no acatar leyes. Imagínate si una persona no acata una ley, ¿no? Si a partir de mañana yo dejo de, no sé, pagar impuestos que están obligados por ley una persona que tiene una empresa, una pyme, un comercio. ¿Qué pasa si mañana digo, no, ¿sabes qué? Voy a dejar de pasar, a pasar en semáforo en rojo, total, no pasa nada. Y empezamos a violar contravenciones, normas, leyes. Esto es la señal que está bajando el gobierno de no obedece una ley encima de financiamiento educativo, algo tan esencial, tan elemental, y si queremos que la sociedad empiece a crecer, que el país empiece a poder exportar más, a poder potenciar toda su actividad económica, necesitamos mejores universitarios, mejores especialistas, estudiantes, y vamos a recortar en lo que es el fondo universitario para lo que es las universidades. Bueno, me parece que es un error que tiene el gobierno nacional, ¿no? Recortar en un sector tan esencial, porque para salir de la crisis necesitas mejores, una sociedad más calificada, mejores profesionales. Y en breve instante vamos a estar hablando con Oscar Vallejo, secretario adjunto de CONADU, que va a estar hablando acerca de este paro nacional docente. Y no solamente el gobierno no acata la ley de financiamiento docente, sino también no acata la ley para lo que es el financiamiento o lo que es las partidas para personas con discapacidad, donde también está bloqueando el financiamiento y no paga lo que corresponde, y esto forma parte del superávit que el gobierno quiere sostener, ¿no? Es decir, sostiene un superávit a costa de recortar a las universidades públicas, a costa de recortar a las personas con discapacidad, y es algo que viene ocurriendo a costa de no mantener las obras en las rutas nacionales, donde también se recortan los fondos para el mantenimiento de rutas. Esto lo hace adrede, no es una decisión que es sin querer, ¿no? Que no se dan cuenta, lo saben y a conciencia. Ahora sí, estamos en comunicación con Oscar Vallejos, que es secretario adjunto de CONADU. Oscar, ¿cómo estás? Te saluda aquí Esteban Ocampo del Archivo de los Medios. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué tal? Buenas Gracias por noches. comunicar. Gracias a vos por atendernos, Oscar. Bueno, contábamos recién, el gobierno sigue sin acatar la ley de financiamiento a las universidades públicas nacionales. ¿Qué nos puedes contar acerca de esta marcha que se viene el jueves y viernes, de 48 horas, una huelga aparte? Mira, hoy tuvimos una reunión del Frente Universitario que reúne a los sindicatos, a la FUA, la Federación Universitaria Argentina, que nuclea el estudiantado, y al SIN, los rectores y las rectoras. O sea, allí veíamos la necesidad de sostener el conflicto y vamos a una paritaria que se convoca para el día lunes, perdón, para el día martes 1 de septiembre, donde todavía no tenemos ninguna orientación de qué es lo que va a pasar en esta paritaria, ¿no? Ujú. Lo esperable es que el gobierno plantee que ese mes, el mes de septiembre, va a pagar lo que manda la ley y que es lo que la Corte Suprema de Justicia lo mandó a hacer, ¿no? Ujú. Y el gobierno, como bien vos informaste, continúa sin cumplir esa ley. El día viernes hubo lo que se llama una audiencia de conciliación convocada por el juez de primera instancia, que es el que tiene la causa inicial, y el gobierno se comportó salvajemente, como lo hace siempre, ¿no? Entonces, bueno, generó bastante malestar en el juzgado, así que fue un fracaso pleno la conciliación, pero el gobierno se negó
lo que comentaban hoy en este informe es que inicialmente el gobierno había dicho que iba a pagar lo que debe sobre los hospitales, que están en un momento de crisis profunda, los hospitales universitarios, Ujú. que cumplen una función social importantísima, además de una función eh, pedagógica, que la gente que estudia ciencias médicas aprende en los hospitales, cumple una función social de mucha importancia. Y entonces, al no tener el presupuesto adecuado, esa función social no se puede cumplir y hay compromisos con turnos y eso es lo que no, lo que se ve afectado, ¿no? Entonces, es urgente que el gobierno cumpla y que mande Ujú. los recursos que se necesitan para los hospitales, pero también para sostener las carreras que estamos dando en la universidad y las actividades de investigación. Entonces, la verdad que, como dije, este es un gobierno salvaje, en el sentido del modo en que ataca la universidad y el modo en que produce una destrucción del sistema académico, no solamente de la universidad, sino también del CONICET, del INTA, del INTI. Ahora, Y muchas Oscar, de esas condiciones, ¿cuánto tendrían que estar ganando los docentes universitarios con la ley? mira, nosotros calculamos que al mes de julio, con la inflación del mes de julio, nos deben el 31,22%. O sea que sobre el salario que nosotros cobramos estamos atrasados 31%. Entonces, Ujú. eso es lo que pasaba con la inflación de julio. Ahora hay que analizar qué es lo que pasa con la inflación de agosto. Entonces, porque la ley lo que establece es eso, la equiparación salario-inflación, y por eso no son aumentos salariales. Lo que hay es Claro, que no haya recomposición. pérdida salarial. Claro, recomposición Exactamente. salarial, no aumento de salario, sino recomposición para Exactamente. que no continúe con la pérdida, sino recuperar el nivel que tenían antes. Exacto. El nivel a noviembre del 2023. Y eso Ujú. que con el gobierno de Fernández teníamos dificultades, ¿no? Sí. Pero bueno, había que tomar un punto de referencia. La ley toma noviembre del 2023 y entonces estamos con todo el gobierno de Milei que tiene que actualizarse. Te Hay doy que... un dato. Sí. El primer mes de diciembre que nosotros decimos el gobierno produjo la inflación del 26%. No es que esa inflación iba a producirse, el gobierno la produjo. En diciembre Y del nosotros tuvimos 23, sí. 6 del 23. Nosotros Ujú. obtuvimos el 6% de incremento y la inflación fue del 26. Enero fue del 21% de inflación y Ujú. tuvimos cero. Esos 2 meses no los levantamos nunca más. ¿Me entendés? Ujú. Entonces estamos arrastrando de esas decisiones que el gobierno tomó los primeros meses y que nunca quiso reparar. Si bien lo habrás escuchado del presidente, que dijo, ¿qué esperaban? Si nosotros vinimos a achicar el Estado, Exacto. los salarios del empleado del Estado iban a disminuir. Y eso es lo que hice. Eso No, es lo que prometí, eso sí, es no, lo que no hice. solamente Oscar está ajustando los salarios docentes universitarios y aparte no acata la ley aprobada en el Congreso y encima Exacto. el decreto que el gobierno había firmado o el presidente había firmado para anular esa ley también fue derogado por el gobierno, varias veces se aprobó en contra de lo que el gobierno quería ajustar, sino también que el ajuste ya está llegando o llegó a las fuerzas de seguridad, a las Fuerzas Armadas, que empezaron a reclamar y hay un sector de las fuerzas de seguridad que también está sufriendo en carne propia lo que es este ajuste, el endeudamiento y mucha gente se está quitando la vida porque aparte tienen armas por ser fuerza de seguridad y está Exacto. generando esto, todo lo que es fuerza de seguridad, docentes que dependen del Estado Nacional, ha pasado una motosierra, les ha cortado todo tipo de ingreso que le pueda sustentar la vida. El consumo habitual, no solamente están ustedes, digamos, hay un montón de sectores más que también están sufriendo esto. Exactamente. Por eso es que nosotros decimos, nosotros fuimos los que más perdimos en este cálculo, porque el gobierno selectivamente nos aplica los aumentos que le dan a los otros sectores a nosotros. Por ejemplo, el mes de julio el gobierno nos castigó y nos dio cero. El mes de agosto, nuevo castigo, cero. Y entonces, bueno, mientras los otros están cobrando, no te digo que están cobrando grandes cantidades, Ujú. pero van con 2 puntos, 1,5, van acercando. Nosotros nos vamos alejando, ¿no? ¿Y por qué a Y eso ustedes es cero? porque nos castiga, porque la justicia
nos dio la razón. Entonces no cumple y dice, ustedes no renuncian Al reclamo. a la judicialización de la ley, entonces Mm, no cumplo la ley y no les pago. Entonces ese es un ejercicio disciplinador y entonces eso es lo que genera mucha bronca, ¿me entendés? Pero al mismo tiempo mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere cerrar la universidad, ese es su objetivo político. Y entonces los paros y las medidas de acción directa que vamos haciendo van acompasando. Permiten sacar la bronca, mantener el conflicto en superficie y no perder estudiantes, que es lo fundamental. Porque el ujú. paro no es contra los estudiantes, el paro es contra el gobierno nacional. Y entonces eso permite que el estudiantado sepa que hay un conflicto, pero también sepa que los docentes estamos pensando en ello. Ujú. ¿Han pensado articular fuerzas con otros sectores de la población, de lo que es fuerzas de seguridad, por ejemplo, médicos, que Mira, también con los estén médicos nosotros hemos sufriendo? hecho una de las grandes marchas con el Garrahan y con otros sectores. Con las fuerzas de seguridad es más complicado, primero porque ellos no tienen sindicatos y después porque también nosotros nos enfrentamos con las fuerzas de Ujú. seguridad en las represiones, ¿no? Sí. Entonces, eso también es lo que plantean algunos analistas. Los analistas que dicen, Milei lo que busca es un Estado gendarme, un Estado represor, un Estado mínimo, pero con capacidad de represión altísima. Pero con estos sueldos, nadie quiere cumplir esa función. Entonces, los únicos que están teniendo salarios altísimos y gastos altísimos son los de la CIDE y las mafias estas que están manteniendo los del gobierno, pero Ujú, los trabajadores que mandan a enfrentarse con nosotros y a reprimirnos están cobrando 2 pesos. ujú. Entonces, eso, por supuesto, es una fuente de malestar y de reclamos, ¿no? Vos pensás Ahora, que la ministra de Seguridad sí, dijo, sí, es verdad que crecen los suicidios, pero están creciendo los suicidios en general. claro. Es lo esperable. Ujú. No, no, sí. Entonces, eso es lo El que... gobierno no le interesa recomponer salarios o poder tratar de ayudar a la gente, no le interesa. El mercado solo lo va a resolver según el gobierno. Ahora, ¿se puede hacer algo? Digo, un gobierno puede no aplicar una ley, acatarla, una orden judicial y no pasa nada, no hay ninguna consecuencia para la persona o el parte del gobierno que es responsable de esto. Mira, la verdad es que la democracia no tiene más que la política para defenderse. Entonces, eso es lo real. ¿En qué sentido? Si el gobierno tiene la fuerza política para sostenerse, lo va a hacer. Entonces nosotros hemos conseguido cuestiones importantes. Pese a la campaña, pese a la política de desprestigio que el gobierno montó en contra de la universidad, sigue habiendo un enorme apoyo ciudadano a la universidad. Hmm, Y eso se ha conseguido con las marchas, con los paros y con la articulación que hemos hecho en toda la comunidad universitaria de unificar y sostener un conflicto fuerte con el gobierno. ujú. Y entonces, bueno, eso es lo que también nos muestra un horizonte. El Frente Universitario Unido, que reúne todos los sectores de la universidad, es lo que ha podido frenar a Milei, porque lo cierto es esto, nosotros estamos mal, pero el gobierno busca que estemos peor. Ujú. No Estamos, estamos peor sí. porque le ofrecemos una resistencia potente, creativa y con capacidad de sumar apoyo ciudadano. Ujú. Estamos hablando con Oscar Vallejo, secretario adjunto de CONADU. Oscar, en algún momento el gobierno esbozó la idea de arancelar la educación universitaria para extranjeros, ¿no? Como primera medida, como diciendo, esto es una parte de lo que necesitamos recuperar por todo el gasto que los extranjeros generan en la universidad y por eso no hay presupuesto para la universidad. Bueno, como echándole la culpa a un chivo expiatorio, ¿no? Encontrando por ahí. ¿Ustedes están a favor, en contra, debatirían esta propuesta si el gobierno la pone arriba de la mesa como para recuperar algo
del presupuesto que no hay. Digo, ¿qué mirada tienen respecto a esto? Nosotros, como Comunidad Histórica, nos oponemos a todo el arancelamiento. Nosotros creemos en los principios que hemos construido en la Universidad de la Democracia, que es gratuidad, cogobierno, ingreso irrestricto. O sea, no hay cupos en la universidad ni hay examen de ingreso que deje sectores de nuestro pueblo afuera. Y esos pilares nosotros los vamos a defender. Ujú. Dentro de eso está también la importancia que la universidad tiene para un liderazgo intelectual de la Argentina. Te pongo, si tengo tiempo, te pongo este ejemplo. Dale, unos breves Hussein, minutos. Hussein, el premio Nobel Ujú, de Medicina, ¿qué es lo que consiguió para la Argentina? Que la Universidad de Buenos Aires, el hospital de la Universidad de Buenos Aires y la cátedra de fisiología de la Universidad de Buenos Aires fueron una referencia internacional. Entonces, fíjate lo que pasaba. Estaba el Hospital John Hopkins en Estados Unidos y la cátedra de fisiología de la Universidad de Buenos Aires. En esos polos circulaba toda la formación de élite de la medicina internacional. ¿Eso era, se cobraba? No. ¿Por qué no? Porque lo que se buscaba era un liderazgo intelectual, político, una forma de diplomacia, del conocimiento. Eso es lo que la universidad ujú, representa para un país. ujú. Entonces, la gente que viene y se forma en la universidad en Argentina, de la misma manera que la gente de Argentina que va y se forma en las mejores universidades extranjeras, vuelve al país y trae todos los contactos, los compromisos. Ujú. ¿Ustedes tienen el dato de cuántos alumnos extranjeros estudian en la universidad pública? Ahora parece que se cortó la comunicación con Oscar Vallejos. Estamos Ahí está. ahí está Oscar. No tenemos ese dato porque la universidad no es un dato que le interese con centralidad, ¿no? Tenemos datos que son importantes para la comunidad universitaria, por ejemplo, qué cantidad de mujeres se forman en las carreras de ingeniería. Ese es un dato importante, Mm, ¿no? Pero lo que no es tan importante para la Universidad Argentina saber si hay muchos estudiantes extranjeros, porque eso no cambia, no es un dato que cambia la realidad universitaria, ujú, insisto. Y entendemos que cada vez que nosotros conseguimos estudiantes extranjeros para que vengan a nuestra universidad, eso es un dato para enorgullecerse. Y ujú, te digo, la verdad, las universidades más importantes del mundo tienen becas para los estudiantes buenos de otros países. ¿Y por qué los tienen? ¿Por qué tienen esas becas? ¿Por qué buscan el talento internacional? Porque buscan liderazgo. Y mm, entonces la Argentina, ¿cómo se piensa? ¿Como un país de cuarta o como un país líder en América Latina? Si Argentina quiere liderar a América Latina, tiene que hacer el esfuerzo de formar a los mejores estudiantes de toda la región. Y así pasaba en muchos casos. Así pasaba en muchos casos. De la misma manera que Chile, pre-Allende, era el epicentro de la renovación intelectual, de la planificación, etcétera, etcétera, donde todo el mundo iba a estudiar a Chile, de la misma manera la universidad que volvió a la democracia es un centro, es un faro para que toda la ujú, intelectualidad importante de América Latina quiera venir a estudiar a Argentina. Y ujú. es eso lo que hay que discutir. Y Bien, entonces, y nosotros como país, ¿qué queremos? ¿Liderazgo cultural o rezago cultural? Ese es el debate. No cuántos estudiantes hay. bien, Oscar, te queremos agradecer por este rato que nos has brindado, ¿eh? Gracias. Un saludo Sigamos en grande. contacto. Dale. Y ahí pasaba Oscar Vallejos, secretario adjunto de CONADU. Se viene un paro nacional universitario para el día jueves y viernes, jueves 27 y viernes 28 de agosto, por la falta de pago de los fondos previstos por la ley de financiamiento universitario.